Vamos a hablar de misiones y misioneros. Entonces, porque estamos en familia, voy a aclarar unas cosas y preguntar otras. ¿Qué requisito indispensable necesita una persona que es misionero? Perfecto, ser hijo de Dios. Después, ser llamado por Dios. Y todos nosotros somos misioneros, porque todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Ahora, si alguien está en la obra misionera, como el caso mío, por ejemplo, junto con Adri, hace 32 años que servimos al Señor en la obra misionera, pero tenemos iglesia. No puede haber un misionero que no tenga una iglesia local. ¿Por qué? ¿Puede haber un misionero que no se congregue? Que vaya un domingo a una iglesia. Por ejemplo, ustedes saben que yo salgo a enseñar a una iglesia, salgo a enseñar a otra, viajo. Necesita aprender, necesita recibir palabra. Cuando nosotros, de hecho hay gente que está incómoda porque estamos reorganizando la membresía de la iglesia. Si yo cometo un pecado, la única que tiene la autoridad para disciplinarme y restaurarme es la iglesia local donde me congrego. El único lugar donde yo tengo que llevar mi dinero es la iglesia local donde me congrego. Los misioneros, que hoy está muy de moda, los misioneros que no tienen una iglesia y que aparecen de vez en cuando en una y de vez en cuando en otra, es porque no saben estar bajo autoridad. Pero si no estás bajo autoridad, es porque no sabes estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, nuestros misioneros tienen iglesia. En este momento nosotros acabamos de estar con ellos, tenemos a Esther y Joel, y están bajo autoridad en la iglesia en España. Y los pastores de la iglesia los cuidan, porque nosotros no podemos, estamos lejos. Yo pasé unos días con ellos, pero nada más. Steven está en Guanacaste, el suegro es el pastor, pero Steven está siendo cuidado. Entonces, el primer principio, nacido de nuevo. El segundo principio, si no son de nuestra iglesia y son los que apoyamos, todo misionero tiene que tener una iglesia local. Las misiones nacen en el corazón de Jesús, pero acompáñenme a Hechos capítulo 13, porque sería muy bueno que de aquí salgan misioneros. En Hechos capítulo 13, la palabra de Dios estaba creciendo. Entonces empieza diciendo así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaés el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que ya era Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y se fueron a hacer la obra. Fueron encomendados a la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. Estaban ocupados. A veces hay gente que cree que los misioneros, no estás haciendo nada, dedicate a la obra misionera. No, Dios llama a las personas que están ocupadas, inclusive a dejar lo que están haciendo para que hagan una tarea superior. Servir 24/7 en la obra de Dios. Tampoco está mal pensar que cada uno de nosotros somos misioneros, porque, por ejemplo, él trabaja en una atención al público. Cada vez que él atiende a alguien, tiene que mostrar la imagen de Cristo. ¿Y saben cuántas personas? Un médico en el consultorio, no sé, donde te toque trabajar, ahí podés. Estaba mirando don David, tiene clases. Si sus alumnos saben que él es cristiano y ven algo diferente, van a querer tener a Cristo. Entonces, cada uno somos misioneros. Pero el primer principio, cada misionero tiene que tener una iglesia. Y nosotros, como iglesia, no vamos a apoyar a nadie para que haga la obra misionera que no tenga una iglesia. ¿Por qué? Porque si hay un problema, quiero comunicarme con el pastor y donde esa persona salió. No existe el llanero solitario en la obra de Dios. Pero bueno, pensando en eso, vamos a Mateo capítulo 9.
Y vamos a tener una lectura y pensar en el corazón de Dios, en el latido de Dios. El primer misionero que vino a cumplir una misión y que siendo rico se hizo pobre fue Jesús. En el capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Al ver las multitudes que tuvo, no escuché, al ver las multitudes que tuvo, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vamos a mirar el pasaje antes de estudiarlo en profundidad y pensar esto. Bueno, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, y tienen que visualizar que el recorrido que hacía Jesús era muy grande. Comienza en un lugar cerca del mar de Galilea buscando, pero había aldeas. Las aldeas eran pequeñas, pero la recorrida era muy grande. Horas en auto para poder recorrer todo eso. Imagínense lo que habrá caminado el Señor. Pero ciudades, aldeas, enseñando. ¿Dónde enseñaba? Fíjense, contéstenme de acuerdo al texto. En las sinagogas. ¿Por qué les marco esto? Porque ustedes han escuchado muchas veces, cuando yo digo, hay textos que son para judíos, textos que son para gentiles, y textos y la iglesia de Dios, que es un judío y un gentil cuando conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es una parte práctica para mí, y definitivamente puedo sacar una enseñanza. Pero lo que Jesús estaba enseñando aquí era el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Cuando pensamos en eso, hay movimientos como el movimiento de la Reforma, por eso yo no festejo la Reforma, porque nunca me deformé, y la Iglesia de Cristo tampoco, que mezclan a la Iglesia con Israel. La Iglesia hoy no tiene nada que ver con Israel y no es el Israel espiritual. La Iglesia es la Iglesia de Cristo, que va a ser llevada al cielo en la nube, y el pueblo de Israel tiene otro programa. Pero entonces Jesús enseñaba el evangelio del reino. ¿Dónde? En la sinagoga. Y acá podemos hacer una marquita. Dice: recorría Jesús todas las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio. Y lo tercero, ¿qué es? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Por qué sanaba? Porque si ustedes saben por qué sanaba Jesús ahí, se van a dar cuenta por qué hoy no somos de aquellos que predican sanidad antes que salvación. Jesús sanaba porque Él había venido a cumplir un propósito. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Venía a cumplir un propósito, presentarse como Mesías, al cual rechazaron. Pero para que sepan que es el Mesías tenía que tener ciertas credenciales que le den autoridad. Entonces sanaba. ¿Había gente enferma? No sé, se me ocurre, viene este momento. Mi suegra está enferma. Hoy la sanó, a la suegra de Pedro. Y así iba sanando, mostrando autoridad. Pero no era solamente la sanidad su prioridad. Su prioridad era enseñar, predicar y también sanar. Eso no quiere decir que hoy no vamos a orar por sanidad, pero no somos sanadores, somos salvados. ¿Qué vio después? Dice: al ver las multitudes tuvo compasión. Y es muy interesante ver el lugar donde estaban las multitudes y todo lo que pasa, pero vamos a pensar en el primero. Versículo 35 dice: recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando. ¿Cómo era? Enseñando, predicando y sanando toda dolencia, toda enfermedad en el pueblo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús al recorrer? Misiones. Misiones. Las misiones son el corazón de Dios
y las misiones van cambiando con el tiempo. En Costa Rica, por ejemplo, se tiene un concepto totalmente errado, no es escritural, que los misioneros son los gringos que vienen, traen plata, contratan a los nacionales y los nacionales son los empleados. ¿Vieron eso alguna vez? Claro que lo vieron. Bueno, entonces la Biblia enseña otra cosa. Misionero es el que cumple una misión y depende de una iglesia local. Fue interesante cuando nosotros llegamos para colocar la radio y demás, cuando dijimos que éramos misioneros nos querían recibir en muchas iglesias, porque por ahí teníamos plata. No teníamos plata. Las iglesias son las que me tienen que dar la plata para vivir. No Estados Unidos, porque estamos en Costa Rica haciendo la misión. Pero así como Jesús recorría y enseñaba, el misionero no tiene autoridad sobre la iglesia para poder fundar iglesias. Y otro error, es misionero o funda iglesias. Uno puede ser misionero en una radio, entre los niños, un hogar de niños, por ejemplo. ¿De qué otra forma? Siendo un enseñador que va de conferencia en conferencia, estás haciendo la misión de enseñar donde no hay el don de enseñanza. ¿De qué otra manera podés ser misionero? Podés ir, como el caso de Sofía Müller, si han leído su libro. ¿Cómo se llama el libro, Adri? ¿La pequeña qué? ¿La mujer de Colombia? Más allá de la civilización. Me confundí con la pequeña mujer de la China. Yo mezclo los nombres que son un desastre. Sofía Müller fue una mujer que estuvo en la selva de Colombia. Un hombre era alcanzado para Cristo, era discipulado y el hombre seguía alcanzando hombres, pero Dios la utilizó. ¿En dónde? En la selva de Colombia. Entonces, hay una diversidad de formas donde uno puede servir al Señor. Pero ¿saben dónde empieza todo? Por eso empecé con ellos, en la iglesia local. Si usted no sirve aquí, no pretenda ser un misionero. Porque si no sirvo aquí, pero entonces me voy a ir a Argentina, porque allá la voy a pasar bien. No, la vas a pasar muy mal, porque no hiciste la primera tarea y no fuiste enviado por una iglesia. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Si ustedes pueden ver, dice, contemplamos a Jesús recorriendo ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Pero, la parte importante, su ministerio no era un acto mecánico o rutinario. Él hizo eso porque tenía una misión que cumplir. Y si ustedes miran el texto, la misión era enseñar, predicar, sanar. Y vamos a la otra, Henry. Vamos a ver varias cosas que están ahí. No solo multitudes, también vio una necesidad profunda y definitivamente tuvo compasión. En el versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión. Después vamos a ver lo que es compasión, pero ¿qué es lo primero que vio? Multitudes. Ahora, Jesús no vio una masa de personas anónimas. Y de hecho Él era Dios, Él sabía lo que pasaba a Él, a ella, a cada uno. Hoy también. Pero yo no puedo ver a las multitudes. ¿Saben que cada uno de nosotros hoy tenemos una lucha y no la vamos a compartir con nadie? ¿Solo con Dios? Ese problema que usted tiene, que yo no lo sé, Dios lo sabe. Cuando Dios ve las multitudes, las ve en forma individual. Por eso siempre se dice que si yo hubiera estado solo en este mundo, Jesús hubiera venido igual a salvarme a mí. Pero cuando nosotros vemos esa cantidad de gente en hora pico que viene de San José caminando por la peatonal, ¿qué veo? Multitudes. Bueno, cada uno de ellos tiene una necesidad. Y yo tengo que ver a cada persona como perdido. Ahora, dice, Jesús no vio masa anónima, sino individuos angustiados, heridos. ¿Angustiados y heridos? Sí. Cada uno tenía su propia historia y su propio dolor. Como nosotros aquí. Entonces el trabajo de Jesús era mirar a las multitudes, pero mirar a cada uno de ellos con su problema. Sin excepción, todos nosotros tenemos
personas que le decimos amigos y no son cristianos, ¿verdad que sí? ¿Qué clase de amigo? Hoy justo escuché en la clase de abajo, estaban citando el Proverbios 17, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ese es el 18, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ese es el 17. Si es tu amigo y no le predicaste el Evangelio, no es tu amigo, porque una persona sin Cristo está muerto. Pero todos tenemos gente cercana, entonces no lo puedo ver como una multitud o como una masa, sino como un individuo y la posibilidad de decir, necesita de Cristo. Pero más allá de eso, todos tenemos una profunda necesidad. Fuimos creados con un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. Estoy casi seguro de que si empiezo a preguntar uno por uno, ¿cómo estabas antes de conocer a Cristo? La respuesta va a ser, me sentía vacío. Y hoy que tenés una buena comunión con Dios, hoy me siento bien. ¿Por qué? Porque Dios llenó ese vacío. Entonces, definitivamente hay una necesidad profunda de que nosotros como iglesia hagamos la obra que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Compartir el Evangelio, enseñar, o sea, hacer discípulos. De hecho, solo con su mente, el Señor Jesús estaba ascendiendo al cielo, pero les deja una orden, que nosotros la conocemos como la Gran Comisión, y hoy podríamos decir la Gran Omisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es el eje central del ministerio de Jesús, que nos dejó a nosotros. Usted tiene que tener un discípulo. Ahora, su compasión penetró hasta la necesidad más íntima, necesidad espiritual. ¿Y saben que se dio cuenta? Si ustedes leen el texto, a ver, la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tiene nada que ver con mi función pastoral, ni mucho menos, sino que cada persona necesita un guía. Y ese guía es el Señor. Me apasiona este pasaje al pensar que lo primero que tengo que hacer es tomar la palabra de Dios y dejar que me enseñe, que me consuele, que me instruya, pero lo segundo que tengo que hacer es compartir con otros. Ahora, tuvo compasión, sí, una compasión activa. ¿Cuál es la diferencia entre compasión activa y compasión pasiva? Compasión no es lástima, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que es. Pero yo puedo tener compasión de algo y hacer algo. Solo piénsenlo de esta manera. ¿Qué dice Santiago en cuanto a la fe? Así que si usted dice que tiene fe, pero yo no puedo ver esa fe a través de las obras, usted no tiene nada. Una obra muerta. Bueno, si tengo compasión, la compasión me lleva a la acción. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. No fue una emoción pasiva, fue la fuerza que impulsó. ¿Sí? Y volviendo al versículo 36, donde dice tuvo compasión, fíjense lo que significa la palabra compasión. Lo pueden buscar en el diccionario. Pasá la otra, Henry. La palabra para compasión describe una emoción visceral que nace de lo más profundo del ser. Jesús sintió en su interior el sufrimiento de aquellas personas. ¿Puede dimensionar esto, lo que significa compasión? ¿Qué son las vísceras? Lo interno. La pregunta que quiero que nos hagamos todos: ¿qué siente usted ante una persona que se murió y usted no le predicó? Yo tengo un signo de pregunta: ¿habrá conocido al Señor? Pero pensémoslo de otra manera. Cuando pienso en la salvación, Juan 17 dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Cuál es el propósito? Conocerle. ¿Qué es la salvación? La salvación es conocerle. ¿Conocer a quién? A Dios, por medio de Cristo. Entonces, el que dice que es salvo es porque le conoció, tuvo una experiencia personal. Pero vaya conmigo a 2 Tesalonicenses.
Si hay alguna pregunta, me para, no hay problema, ¿eh? No es una clase magistral, estamos en la escuela de Dios, donde todos podemos aportar y aprender. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, en llama de fuego, para dar retribución, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la paga? Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos en la presencia del Señor y en la gloria de su poder. ¿Llama de fuego? ¿Separación eterna? ¿Sí? El que conoce tiene vida eterna junto al Señor. El que no conoce va a tener la vida eterna separado de Dios en llama de fuego para siempre. ¿Se dan cuenta que nuestra misión es importantísima? Porque nosotros somos embajadores de Dios, o sea, los representantes. Por eso, a veces hablamos mucho de misiones mundiales. La misión empieza en la iglesia. ¿Y dónde empieza? Con cada vecino, amigo, conocido que no tiene a Cristo, va a ir a la llama de fuego. Si usted mira un poco la Biblia, se va a dar cuenta que el Señor habló más del infierno que del cielo, porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y quizás no es muy popular hablar del infierno, pero el que no tiene a Cristo y muere, va al infierno. No a que era bueno. No era bueno. No hay bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si no tiene a Cristo, está perdido. Si eso no me queda claro, es porque no entiendo la Biblia o porque sentimentalmente me cuesta pensar que alguien se puede ir al infierno. Bueno, Dios es amor y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios es justo. Entonces, si alguien no le conoció, ¿saben qué dolor es para mí saber de seres queridos que murieron sin Cristo? Y que cuando me preguntan, ¿qué pasó con ellos? Se fueron al cielo porque usted les predicó y tal vez un día, tal vez antes de morir, porque es lo que te dicen siempre, tal vez antes de morir se acordaron. No hay un tal vez. Agripa dijo, casi me convences por ser cristiano. Y hasta donde yo leí en la Biblia, Agripa nunca fue cristiano. No hay un casi. O soy o no soy. Entonces, otra vez, ¿qué es compasión? Es la emoción que nace de lo más profundo del ser. Y eso es lo que sintió Jesús. Vio las multitudes y sintió compasión. Ahora, yo no sé qué siente usted, pero sé que para que estas cosas que nosotros no queremos que pasen, cambien, tenemos que predicar el Evangelio. Cada vez que encendemos la televisión, lamentablemente nuestra Costa Rica hermosa cambió. ¿Qué vemos? Un muerto más. ¿Saben por qué? Porque hemos caído en el letargo de acomodarnos al domingo, pero no compartir el Evangelio. Es que no voy a ir allá porque es peligroso, no voy a ir allá porque es peligroso. Te podés subir a un bus y también es peligroso, podés andar en automóvil y también es peligroso. Pero sin Cristo, eso sí que es peligroso. Ahora, después dice, la mies es mucha. Tengo que entender la realidad del campo misionero. El trabajo es mucho, porque Jesús, después de tener compasión, tuvo que hacer un análisis. Y vamos a ver un gráfico del análisis que hace Jesús y que está en estos versículos. ¿Lo pueden leer? Lo primero que dice es campo maduro, la cosecha está lista, la gente está dispuesta a escuchar y tenemos que aprovechar porque en Costa Rica todavía se puede compartir el Evangelio sin restricción. De hecho, hasta es un problema porque mucha gente conoce. Pero fíjense lo primero. 1. El mundo está lleno de personas listas para recibir el Evangelio. Ahora hay un problema, falta de fruto. Y quiero hacer una diferencia acá. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre fruto y resultado? ¿En serio? ¿Y qué más?
Aparte de ella, que es la única que habla. Dame un minuto, si no te dejo. ¿Cuál es la diferencia entre fruto y resultado? Tal vez. ¿Qué más? Vamos a hacerlo con un ejemplo gráfico de la iglesia. Cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para tener una conferencia y que todo el mundo traía gente, llenamos este lugar. Ahora cuando estuvo, que no me sale el nombre del hombre, el último predicador cuando hicimos algo grande, Austin, ese, fue él. Owen, ese. No importa, el nombre no importa, pero ¿lo logramos? Sí, es como cuando hicimos la campaña con el cubano. Llenamos estadio acá. Eso fue el resultado. ¿Qué faltó? Fruto. El fruto permanece, el resultado se desvanece. Ustedes van a ver muchas personas que salen y parecen que los de la película. Hoy yo guié, ¿cómo es el término que usan? Gané, pues porque salen a ganar como que fueran perdedores si no lo hacen. Yo hoy gané 10 personas para Cristo. Acá está ¿ganaste 10? Yo gané 12. Y como el otro no se quiere quedar atrás, yo gané 12 y media. Porque el que le testifiqué era gordito. No es por la cantidad. El fruto permanece. Entonces yo tengo que predicar el Evangelio. Y después de predicar el Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Discípulo. Y el discípulo permanece. Entonces, fíjense, el primer análisis es, ¿el campo está maduro? Sí, el problema no es falta de fruto. 2, ¿qué es entonces? Obreros escasos. ¿Qué está haciendo usted para Dios con sus dones y talentos? La crisis está en la falta de obreros dispuestos a recoger la cosecha que Dios ha preparado. Y usted puede decir, yo no tengo ningún fruto, ningún talento. Bueno, déjeme decirle que Dios, el día que le salvó, le dio mínimo un don para que lo utilice. Y un don espiritual es una capacidad que Dios me dio para poder servirle. Pero supóngase, le voy a contar el testimonio que leí en esta semana de un libro de John McDowell. Cuando él era pequeño era zurdo. En esa época ser zurdo era malo, era una persona que no era casi normal. Entonces, si escribía con la izquierda le pegaban en la mano. Eso hizo que él sea tartamudo, que sea temeroso, que sea tímido. Cada vez que él iba a la iglesia y hacían un llamado, el pastor decía, traigan todos sus dones y talentos y pónganlo en disposición del Señor. ¿Qué podía poner él si se creía un inútil? Nada. Entonces, una madrugada se encontró llorando porque no tenía nada para darle a Dios y dice que llorando dijo, Señor, te entrego mi inutilidad. Y no sé si ustedes saben quién es él, pero es la persona que más discursos, o sea, el orador más conocido en las universidades a nivel mundial. Es el que escribió el libro de evidencia que exige un veredicto. Buenísimo. ¿Tímido? Sí. ¿Zurdo? Sí. ¿Inseguro? Sí. Pero nuestra competencia proviene de Dios y en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, no me diga que usted no puede hacer nada. ¿Qué está haciendo para Dios? No, mejor planteado, ¿qué está haciendo usted con el Señor? Porque yo puedo servir para, pero no con. Yo lo hago con. Entonces, primero, el campo está maduro. Segundo, no hay gente dispuesta. Lo que falta son obreros. ¿Pero cómo? Mira toda la gente que hay. Sí, pero ¿cuántos de ustedes están sirviendo? Si no, bajen a la escuela dominical. ¿Por qué no tenemos más niños? Porque no tenemos maestros. Tercero, la urgencia es real. Hay una inmensa necesidad espiritual, pero los recursos humanos para atenderlas son limitados. No hay gente dispuesta. Porque nos olvidamos que si alguno me sirve, dice Dios, mi Padre lo honrará. Y que el servir a Dios es que Dios nos tuvo por fieles y Él nos colocó en el ministerio.
Cuarto, una visión global. Una vez que yo tengo un servicio en mi iglesia, puedo pensar en otros. Y porque algo que tiene que hacer el llamado es sacarnos de nuestra zona de confort. Nosotros pecaríamos contra el cielo si decimos que Adri y yo vivimos mal. Pero no empezamos así. Y gracias a Dios que no empezamos así, porque hoy podemos valorar. Solo a modo de ejemplo, cuando nos casamos, teníamos que endulzar nuestro café o té con la miel que a mí me regalaban donde yo iba a ordeñar vacas. Porque es todo lo que teníamos, y así se crearon nuestras hijas, al pie de la vaca. Porque vivíamos en un pueblo y yo tenía que ordeñar eso para poder tener un poco de plata. Era misionero, sí, pero no llegaban las ofrendas. Pero ¿saben qué? Cuando pasás por situaciones difíciles, valorás. Hoy vemos mucha gente que no valora nada, ¿por qué? Porque quiere tener todo a crédito. Pero cuando pienso en la misión global, de hecho nosotros tenemos un privilegio como iglesia que tal vez no valoramos. Yo no estoy seguro, tal vez Roberto o Manuel sepan, Roberto o Álvaro sepan, pero tenemos una gran cantidad de alumnos que estamos discipulando a través de nuestro centro de capacitación, que aquí está el centro, 1, 2, Manuel 3, yo 4 personas de aquí que hacen la tarea de discipular a esa gente. ¿Tenemos visión mundial? Por supuesto que la tenemos. ¿Ustedes son parte? Claro que son parte. Yo no sé cuántos de ustedes oran por capacitando a los santos, pero nació en esta iglesia. Ahora, entonces, ¿qué hago? Porque dice, la mies es mucha, los discípulos pocos. Rogad al Señor de la mies. ¿Se anima a orar para que Dios envíe obreros? ¿Sí o no? ¿Se anima a ser un obrero? Porque si usted va a orar, usted puede ser la respuesta. Mucha gente no ora por la obra misionera porque tiene miedo que Dios lo mande a la China. Yo empecé orando por venir a Costa Rica 7 años. Le dije a Adri cuando nos casamos, vamos a ir a Costa Rica. Adri oró por Costa Rica y después se le arrugaron los bigotes porque se tuvo que venir. ¿Por qué? Y porque habíamos orado y nosotros éramos la respuesta a esa oración. Ahora, no siempre Dios te va a llevar, pero si te lleva, ese dicho de Adrián Roger excelente, la gracia de Dios nunca te va, la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Y cada país es diferente. Entonces, fíjense, responder al llamado, sí. La oración como primer paso. Antes que cualquier estrategia, antes de enviar dinero o personas, la misión comienza de rodillas. Orar por obreros es el primer acto de obediencia. Yo tengo varios años que vengo orando para que Kendall crezca y un día se vaya a las misiones. Está creciendo de tamaño. Está creciendo, está conociendo al Señor. ¿Por qué digo Kendall? No, oro por varios de ustedes. Porque como soy misionero, quiero que todo el mundo haga lo mismo. Es como que el que es mecánico quiere que su hijo sea mecánico. Bueno, yo quiero que todos sean misioneros. Pero la misión empieza acá. Y la misión no es un miércoles o un domingo. La misión es compartir el mensaje con todos. Entonces, el primero, oración. Segundo, abrirnos al llamado personal. ¿Estás dispuesto? Cuando oramos para que el Señor envíe obreros, debemos estar preparados para que Dios nos responda a nosotros mismos. Y si bien es cierto, el llamado es ir, orar o ofrendar, de esas tres, ¿cuál es la más fácil? Ofrendar. Ah, sí, yo ya puse plata para las misiones. Y es lamentable, pero la mayoría de las iglesias tienen su mes misionero para juntar plata para los misioneros. A veces el misionero no necesita plata. A veces necesita que usted vaya y lo acompañe. Pero tal vez Dios quiere que usted vaya. Pero la misión empieza aquí, Hechos capítulo 13. Oramos y después enviamos. ¿Pero está dispuesto a orar? Señor, te pido que envíes obreros para la escuela dominical. ¿Qué puede pasar? Que usted sea un maestro de la escuela dominical.
A veces pensamos que la escuela dominical es solo para mujeres. No, hay maestros. Ahora, ¿me abro al llamado personal? Sí, ¿por qué? Porque Pablo dice, te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable. Estoy dispuesto. Y no hay edad. Puede tener 15 años o 100 años y tiene que salir. Y si vas a orar, o usted va a orar, la oración, ¿a qué lo lleva? A la acción. La oración sincera nos alinea con el corazón de Dios y nos mueve a participar en la solución, no en el problema. Si yo no soy parte del problema, si yo no soy la solución, soy el problema. Entonces no podemos volver a decir, ¡ay, no hay obreros! ¿Cómo si está usted? ¡Ay, pero qué pasa en esta iglesia! Yo me voy porque no hay coro. ¿Por qué no viene a cantar? Porque qué fácil es jugar el partido de fútbol desde la televisión. En muchas oportunidades yo escucho varios de ustedes que dicen, porque yo antes era maestro de escuela dominical, yo antes era, yo, ¿y ahora qué? Ah, pero estoy viejo. La vejez no existe. Hoy le pregunté a una persona que quiero mucho cuántos años tiene y cuando me dijo la edad dije, ¡wow! Tengo a Abraham conmigo porque está pochotón. La edad es una actitud de la mente. Un viejo es un inflexible. Una persona que no sufre los cambios siempre será joven. Y Dios quiere cambiarte de la zona de confort. Así que tenés que decidir, ¿sos un joven o un viejo? El viejo es un inflexible. ¿Pero qué más? El mandato es claro. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si usted va a orar, el problema ya está en sus manos, usted es la solución. ¿Y qué tiene que hacer? Una oración sincera. Señor, acá estoy dispuesto, es la otra, Kerry. Nuestras oraciones deben ser nuestro ruego genuino, no palabras vacías. Si va a orar hoy por obreros, tiene que estar dispuesto a ser un obrero. Si no, no ore. No sé si me entendió. No le pida a Dios algo que usted pueda hacer. Por ejemplo, ay Señor, yo te pido que suplas la necesidad económica del hermanito. Y usted tiene plata en el bolsillo. Dele la plata. Usted es la respuesta a esa oración. Es algo activo, no pasivo. Nuestras oraciones tienen que ser un ruego, pero totalmente pasivo. Y termino con esto. La misión me lleva a tener visión. La visión me lleva a tener compasión. Y esa compasión me lleva a cumplir un propósito. Termina el Salmo 138 diciendo, Dios cumplirá su propósito en mí. Y Él no desampara la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Él tiene un propósito en su vida. Ahora, depende de usted. Y fíjense, la primera, ver. La segunda, ¿qué dice ahí? Sentir. La tercera, orar. La cuarta, ¿cuál va a ser usted? Todas. Ver, contemplar al mundo con la compasión de Cristo, contemplar a mi vecino con la compasión de Cristo. Empieza acá, quizás haya con nosotros personas que no conocen a Cristo, están aquí hoy. O quizás haya personas que conocen a Cristo, pero están solas. Entonces tengo que ver, empiece a ver, como vio Jesús. ¿Puedo hacerlo? Definitivamente sí. Lo segundo, sentir, permitir que la necesidad de otros toque mi corazón. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 2, el cual siendo enfermo de Dios no estimó al ser igual a Dios. ¿Qué tengo que tener? El sentir de Dios porque tengo la mente de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Clamar, orar. Orar para que haya más obreros. Qué fácil, ay, no me gusta la decoración. ¿Y si usted nunca vino a decorar? ¿Por qué habló? ¿Saben por qué hacemos eso? Porque es más fácil decir lo que otro no hizo que lo que yo debo hacer. Y después, una vez que veo, que siento, que oro, tengo que actuar, no me queda otra.
Y la pregunta definitiva, ¿será usted la persona que Dios está buscando hoy? Sí, es usted. Y usted dice, pero, ay, no me gusta porque Raúl es muy tosco para decir las cosas. Iba a decir una palabra tica, pero como estoy grabando y se escucha en otro país no suena bien. Ustedes entendieron la palabra. Yo veo lo que dice la Biblia y no veo a un apóstol Pablo tiernito, a un Jesús tiernito. Veo que la Biblia confronta. Entonces, si algo le pegó, que sea la Biblia. Pero al salir de acá, hoy, y cuando esté solo en su casa o sola en su casa, usted tiene que estar dispuesto a ver este pasaje y orar con compasión. Ahora, si lo quiero leer literalmente, que la compasión que sentimos nos impulse a ser los obreros que el Señor está buscando hoy. Pero para eso necesito sentir compasión. Si yo no siento compasión, definitivamente solo traje mi cuerpo y lo puse en una silla. Y mi corazón tiene que estar dispuesto. Vamos a participar de la cena, vamos a hacer memoria del Señor. Y eso puede ser que sea la rutina porque es primer domingo, o la emoción de poder disfrutar de algo diferente. Pero, ¿por qué no piensa seriamente en orar para que Dios le utilice? Porque Él tiene un propósito. Ahora depende de usted. ¿Oramos juntos?